Hello guys, welcome to this new video. Miren, vamos a checar los temas con el que vamos a cerrar el parcial, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la cuarta semana. Revisen sus videos, tenemos un video por semana, este sería el de la cuarta semana. La semana entrante ya sería el periodo de evaluación. Entonces, es importante que revisen los temarios, si surgen dudas, a más tardar lunes y martes para aclarar dudas de la siguiente semana. Porque el examen que les voy a aplicar, bueno, se supone que es un proceso continuo de evaluación, pero el examen de conocimientos sí es un examen de opción múltiple con tiempo limitado. Entonces, desde ahorita les aviso que el lunes de la semana entrante les voy a decir cuáles son los requisitos para el cual tienen que cubrir para poder presentar el examen, ¿de acuerdo? Se tiene que hacer o seleccionar una hora y un día específico para todos, porque el examen nada más les doy de tiempo 20 minutos. Entonces, como todos tienen un grupo con su tutor, yo no quiero crear uno nuevo para únicamente la clase de inglés. No, pues es suficiente el vínculo que tenemos ya con los mensajes de WhatsApp o el chat de la plataforma de Classroom. Pienso que con eso es suficiente. Entonces nada más les explico. Vamos a designar un día y una hora para que todos presenten el examen en esa fecha estipulada. Y a partir de que yo les libere la liga del examen, disponen de 20 minutos. Si alguien después de esos 20 minutos sube el examen, ya no tendría ninguna validez. Por eso estoy estableciendo los tiempos y los parámetros sobre los cuales se va a considerar su calificación. Repito, el examen que se va a aplicar es para medir únicamente conocimientos. Se supone que ciertas habilidades o dominio de alguna competencia con las actividades que me están haciendo llegar semana con semana se van evaluando, por eso es una evaluación formativa o continua. No es nada más con el puro examen, no es nada más con el cumplimiento de las actividades. Y ahorita que tomo el tema de cumplimiento, me refiero a que he tenido, pues por llamarle de alguna forma, reclamos por parte de algunos estudiantes. No me dicen, ¿por qué me puso tal calificación si yo le entregué todo? Es que yo no estoy calificando la entrega, estoy calificando la calidad de lo que me estás entregando. Puedes entregar la actividad completa, pero si todo lo que me mandaste está mal, pues entonces no te puedo poner un 10 en la actividad. Te voy a calificar lo que yo vi que está correcto con tu retroalimentación, que a lo mejor no sé si las ves o no las ves, pero acá a todos los, bueno, más bien, a todas las tareas o actividades que me mandan, llevan una retroalimentación, a excepción de que no tenga errores. Ahí nada más va una felicitación o una frase de que siga trabajando de esa manera, pero generalmente tanto en WhatsApp como en la plataforma de Classroom se les explica en qué puntos están fallando. Me he topado un par de tareas de estudiantes donde la mandaron por mandar, ni siquiera leyó las instrucciones, medio escribió palabras por allí que se le ocurrieron, pero yo pienso que ni vio el video. Creo que los videos o la ventaja que tienen es que te van guiando sobre las actividades que tienes que trabajar. No les digo nada más, ahí están las actividades, háganlas. No, o sea, se supone que voy a poner un ejemplo, voy a explicar algo dentro del video y sigo a sus órdenes después de, o sea, me pueden contactar con una llamada telefónica, un correo, el chat de Classroom, el mismo WhatsApp. Si no quedó claro algo, que creo que trato de hacer lo mejor posible, de hecho es el 99% está en español, para que puedas hacer la actividad sin problemas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el próximo lunes a primera hora a cada uno de sus tutores les voy a hacer llegar las indicaciones para que a su vez ustedes las conozcan. Les adelanto nada más. Lo que su tutor les va a decir va a ser que se pongan de acuerdo y que me digan a más tardar el martes qué día y a qué hora van a hacer el examen. Yo sé que a lo mejor de todos los que son en un salón, quizá uno o dos no pueda por cuestiones muy particulares. Bueno, en esos casos me van a contactar personalmente a mí. Pero en el resto se va a poner de acuerdo para que ese día, ya a la hora que ustedes designen, puedan presentar el examen todos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces continuamos. Para esta semana, semana 4, son las actividades ya prácticamente de cierre del parcial. Son actividades muy simples, muy sencillas, que se supone que van a ustedes a plasmar aquí lo que han aprendido semana con semana. ¿De acuerdo? Entonces, Evidence of Learning number 2. This is instruction. Work on a presentation about your activities and your family members' activities. Use present continuous and frequency adverb with a graphic support.
Está muy clara la instrucción, la voy a decir incluso en español, pero aquí sí quiero que se esmeren porque van varios temas involucrados en esta evidencia de aprendizaje. Tema número 1, una rutina, por ejemplo. Van a hablar de sus actividades que ustedes hacen o bien miembros de su familia que hacen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tienen que utilizar? Presente simple de entrada. Presente continuo, como explicamos en el video pasado, es para hacer o enfatizar alguna idea que tengas por allí. Si todo lo quieres hacer en presente simple, no hay problema. Si hay algo que quieres ser más específico o enfatizar en esa actividad, puedes apoyarte de presente continuo. Lo que sí debe de llevar son adverbios de frecuencia y soporte gráfico. Soporte gráfico que es pues un dibujito. No sé si dices que por ejemplo tú en la tarde practicas fútbol, por decir algo, practicas béisbol, bueno, pues haz un dibujo en el cual tú me vas a describir qué actividad estás haciendo soportada con un dibujo, un soporte gráfico que ayude pues al enunciado que me vayas a poner allí. ¿De acuerdo? Miren, mínimamente tienen que hacer el de ustedes y el de otro miembro de tu familia. Son dos. Traten de hacerlo lo más completo, lo más claro posible, que tenga una secuencia lógica, porque no vas a poner, juego fútbol en la tarde y luego en la mañana me despierto. Pues no, tiene que ser una rutina con un sentido lógico de cronología, no sé si me explique. Conforme va avanzando el día son las actividades que vas desarrollando, pero tienen que ir apoyadas de un gráfico. No quiero recortes, quiero ni extractos de internet, no, quiero que tú lo hagas, que tú lo dibujes. Muchas veces dicen, ay, pues que no estamos en la primaria. No, pero así me consta que sí lo hiciste tú. Ahorita desgraciadamente la tecnología la ven como una herramienta que les va no nada más a facilitar el trabajo, sino quieren que se los haga por ustedes. Yo no quiero eso, yo quiero que se esmeren para poder evaluar de perdido que sí fue a puño y letra tuyo lo que me entregaste. ¿De acuerdo? Entonces, la tuya mínima y la de un familiar. Esos dos. Aquí el espacio que ustedes ven aquí en su cuadernillo, pues quizás es muy cortito. Aquí a lo mejor sí sería prudente que utilizaran una hoja más grande, porque son dos actividades que tienen que llevar ciertos enunciados, tienen que llevar ciertos gráficos, donde vas a explicar. ¿Se acuerdan la que hicieron de Michael Jordan? Similar a ella, tienen que hacer una pequeña redacción debajo de cada imagen, donde me describan qué es lo que hacen y a qué hora. ¿De acuerdo? Esa sería la evidencia de aprendizaje número 2. Y pasamos a la última parte de práctica, que son ejercicios que nos van a servir para efectos de que se nos facilite los temas nuevos que vamos a ver en los siguientes parciales. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la actividad de práctica nada más. El que tiene más peso en la revisión, pues obviamente es la evidencia de aprendizaje que me vas a entregar, pero vamos a explicar un poquito de qué se trata. El título es practice, pero vamos a utilizar las preposiciones de tiempo. Acuérdense que existen preposiciones de tiempo, preposiciones de lugar. En este caso son preposiciones de tiempo. La instrucción dice así: read information and write exercises with prepositions. Entonces, primero tengo que entender qué es una preposición. Una preposición son aquellas palabras que me indican o me especifican en qué parte del tiempo se llevó a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, when we use present simple, we need to specify the time of certain activities. We can use preposition of time. Por ejemplo, un enunciado que viene como ejemplo. I always go to school in the morning. Si se fijan, está hasta en negrita, está resaltada aquí. Esta es la preposición de tiempo. ¿Qué me está indicando o especificando en qué momento se llevó a cabo? O se lleva a cabo, en este caso estoy hablando de una cuestión rutinaria, porque dice I always go to school in the morning. Entonces, in the morning lleva la preposición in y the morning es la parte del día en la que se lleva a cabo. ¿De acuerdo? Existen las más comunes para esto, son tres: in, on, at. Ahorita explico rápidamente, se supone que ya lo vieron en inglés 1, para qué uso tiene cada una de ellas. Porque hay gente que dice, pues todas significan en, ¿no? No en todos los casos. En este caso, pero me dice, yo siempre voy a la escuela en la mañana. En este caso sí corresponde que sea en la mañana. Pero habrá casos donde se traduzca como en y se tenga que poner otra preposición. Eso lo explicamos ahorita. Vamos a ver los ejemplos. Otro dice así: we take English classes in the morning. Aquí se repite más o menos lo mismo, pues no tiene caso que ahondemos en la explicación. Uno más: my sister works on weekends. Aquí si se fijan,
ya cambió la preposición a on. ¿Por qué? Porque la cuestión de tiempo me va a definir cuál utilizar. En este caso se refiere al fin de semana, no a una parte del día. Entonces pongo la preposición on weekends. Siguiente, teachers start work at 7 a.m. En este caso estoy utilizando como expresión de tiempo una hora específica. Cuando yo hable de horas específicas tengo que poner la preposición at. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ustedes tienen que poner en estas tres columnas cuál de estas 12 expresiones de tiempo va a usar. Si in, on o bien at. Bien, aquí va la explicación, muy sencilla, miren. In se utiliza, este primero, se va a utilizar, por ejemplo, para partes del día, excepto la noche. Si vas a decir que algo se lleva a cabo en la mañana, tienes que decir in the morning. Si algo se lleva a cabo en la tarde, in the afternoon. Si se va a llevar a cabo medio en la nochecita, pero no tan tarde, in the evening. ¿Me explico? Pero hay una excepción. Si vas a decir que es en la noche, entonces, aunque es una parte del día, ese ya no se pone con in, se pone con at. Vas a decir at night. ¿Me explico? Entonces ya especificamos el uso de este y un poquito de este. ¿En qué otros casos utilizo in? Cuando tú vayas a expresar un año específico. Estás hablando de una fecha y vas a decir un año específico. Por ejemplo, que sea 1987. Vas a decir en 1987. Entonces, para años se utiliza también la preposición in. Y acuérdense que los años se parten en dos. Es decir, dices primero los dos números y después los otros dos números. Si fuera 1987 sería 1987. Entonces, es como si dijeras en español 1987. Pero alguien que hable inglés y tú le dices así, lo entiende perfectamente que te está refiriendo a un año, no a dos números separados, ¿no? Entonces, otro caso para in son los años. Cuando hables de un año, quiere decir en tal año, entonces tienes que decir in, ¿de acuerdo? Siguiente, si vas a hablar de algún mes, en el que sea del año, tienes que decir in. Por ejemplo, si yo digo, I was born in May. Yo nací en mayo. Entonces, para cualquier mes que vayas a utilizar, vas a utilizar in como preposición de tiempo. ¿De acuerdo? Básicamente para eso sirve o se utiliza la preposición in. Pasamos a la otra que es on. Si vamos a hablar de un día específico, por ejemplo, que tú digas el 6 de junio. Acuérdense que en Estados Unidos ellos utilizan para los días del mes, utilizan los números ordinales, porque así es su gramática de ellos. En el caso nuestro, utilizamos números cardinales, porque aquí de mala manera decimos que es día primero. No, es día 1, no es día primero, porque no vas a decir, estamos al día 5 de marzo. No dices eso. Estamos al 14º día, no se dice así. Estás a día 14, a día 16, a día 31, etc. Porque aquí en México o en el español castellano se utiliza los números cardinales para expresar algún día del mes. En Estados Unidos no, son números ordinales, por eso siempre tienen que llevar su terminación de número ordinal. Entonces, si vas a decir, por ejemplo, el 6 de junio, entonces tienes que poner on, después el número 6 en ordinal, que sería sixth con terminación th, y después el mes. Si es junio, pues sería June, ¿de acuerdo? Para los días de la semana también se utiliza la preposición on. Si vas a decir, por ejemplo, que algo va a pasar el jueves, dices, el jueves tengo un examen. Entonces va a ser, I have a test on Thursday. On Thursday. ¿Me explico? Entonces, antes del día de la semana siempre va la preposición on. ¿De acuerdo? Aunque lo traduzcas en español en, no vas a poner jamás in para un día de la semana. Siempre tienes que poner on. ¿De acuerdo? Siguiente, si vas a expresar alguna festividad, tienes que poner on, no in. Dices, por ejemplo, tenemos una cena en Navidad. Navidad, pues, es una festividad, ¿verdad? Entonces, si dices, I have a party on Christmas, tengo una fiesta en Navidad. Entonces no vas a decir in, utilizarías on, ¿de acuerdo? Siguiente, se utiliza, por ejemplo, también para expresar el fin de semana. No como día de la semana, como el fin de semana. Entonces, para la expresión the weekend, por ejemplo, el fin de semana,
utilizamos la preposición on también. Y por último, si tú vas a hablar para decir la hora o para expresar algo en la noche o algo al final del día, utilizas la expresión at, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si vas a decir que algo ocurrió a las 3 de la tarde, pues vas a decir at 3 o'clock. Si vas a decir que algo ocurrió en la noche, at night. ¿Me explico? Y así sucesivamente para efectos de expresar con la preposición específicamente dónde ocurrió, en qué momento. ¿De acuerdo? Bien, entonces prácticamente aquí ya finalizamos con las actividades del primer parcial. Ojo, es importante que vuelvan como a manera de repaso de estudio, revisar los videos y las actividades que me han mandado. Es importante que revisen la retroalimentación que se les dio. No es de que ya lo mandé y ya cumplí, no. Puede ser que mi tarea tenga algunos detalles, algunos errores. Generalmente se puede corregir un poquito más fácil en Classroom porque tiene opción de señalar exactamente dónde está el error. En WhatsApp es un poquito más complicado porque sí les tengo que decir qué enunciado, en qué página, cuál error, etcétera, etcétera. Pero sí es importante que estudien porque prácticamente del cuadernillo, no que sean esos mismos ejercicios, sino sean los mismos temas del cuadernillo con el cual voy a elaborar el examen escrito. Es un examen de conocimientos de 20 reactivos de opción múltiple. Ya les había explicado por qué la razón de opción múltiple, porque la mayoría de las pruebas que aplican de aquí en adelante para universidad, para prueba PISA, para prueba Planea, para cosas de esas, son de opción múltiple. Es importante que se enseñen a analizar ese tipo de información para poder responder ese tipo de pruebas, ¿no? Entonces, pues si no hay dudas, nada más sería a la evidencia de aprendizaje número 2 y esta actividad de práctica, ¿de acuerdo? Es acomodar estas 12 expresiones de tiempo que nos dan en cuál columna correspondería si es que quiero utilizar una preposición antes de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, if you don't have any question, see you next week and study a lot. Bye bye.